Claro, si no sabes cuál es la métrica clave, solamente queda como un tablero bonito de seguimiento. Pero si de entrada tus datos no son confiables, no va a haber IA que te ayude a maquillar los resultados. Bienvenidos a Valor de Podcast. Hoy es nuestro primer episodio donde vamos a hablar sobre análisis de datos. La verdad es que es un tema fascinante, un tema que yo tengo muy poco conocimiento, pero el día de hoy nos visita como nuestro primer invitado el ingeniero Vladimir Méndez. Él es especialista en análisis de datos con una amplia experiencia y formación en la parte académica de aplicaciones en la industria. Ingeniero, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación para este primer episodio. La verdad es que para nosotros también es algo nuevo, es un aprendizaje que estamos teniendo y pues tú lo estás viviendo ahorita, cómo se está desarrollando. Ingeniero, bienvenido. Gracias, Omar. Un gusto saludarte. Igualmente, a ti y a tu audiencia, a todos los que me vayan a estar viendo. Muchas gracias por darse el espacio, por dejarnos entrar ahí en sus hogares, en su ratito libre. Esperamos que este podcast pues sea de su interés, que les pueda servir, que les pueda abrir las puertas o un mundo de posibilidades a lo que pueden aplicar allá afuera y lo que se está haciendo ya hoy en día. Y a ti particularmente pues te agradezco que me des la oportunidad de ser pues ahora sí que tu padrino, ¿no? De inicio El de inaugurador, claro. la verdad espero que sea la primera de muchas. Sí, yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes y esperemos que esto salga de la mejor manera. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Regresando a lo que es el tema, ingeniero, el análisis de datos, de inicio, ¿qué es? Yo como lo entiendo desde mi nulo conocimiento, yo sé que esto tiene aplicaciones muy interesantes en muchas áreas, Ujú. tanto en lo que es mercadotecnia, ventas, finanzas, economía. Los gobiernos ocupan datos, todos los datos que estamos generando todo el tiempo, al final se pueden analizar, se pueden interpretar y nos pueden dar una respuesta hacia dónde ir, nos dan información para tomar decisiones. Pues mira, dices que no lo entiendes, pero lo dijiste justamente como es. ¿Ok? La verdad es que ya con el uso de, bueno, con la conversión del mundo digital, estamos bombardeados de datos e información en todos lados. Tenemos datos sobre ventas, sobre consumo, sobre necesidades, música, películas, el clima, producción, etcétera. Pero realmente es, ¿qué hacemos con esos datos? La información ahí está y la información es poder. Quien sabe controlar esa información lleva una ventaja competitiva sobre todos los demás. Entonces, el análisis de datos es eso. ¿Qué te están diciendo los datos que no estás poniendo atención y que estás dejando de hacer por no entender esa información? Ok, ingeniero. Bueno, el enfoque del podcast es completamente a la parte industrial. Ujú. Entonces, a mí me gustaría aprender qué es lo que hacemos con los datos que obtenemos, digamos, en las líneas de producción Ok. para interpretarlos y tomar decisiones. Por ejemplo, yo por mi trabajo en Baluarte, donde nosotros nos dedicamos a hacer implementaciones en las plantas de producción, Ujú. visito constantemente a mis clientes y paso por las líneas de producción y alcanzo a ver tableros o pantallas muy bonitas donde vienen muchas métricas que van recolectando información, datos, desde los mismos dispositivos. Entonces, me gustaría arrancar desde ahí, ingeniero. ¿Cómo obtenemos los datos en las líneas de producción? Bueno, dependiendo de las líneas de producción, va a ser el tipo de sensor o la forma en la que tomamos los datos. ¿Ok? Por ejemplo, pueden ser datos tomados con cámara, con lentes infrarrojos, con sensores de movimiento, con sensores de proximidad, de temperatura, etcétera. Entonces, hay una cantidad muy vasta de instrumentos para poder tomar esos datos que después vamos a procesar y analizar. ¿Ok? Pero está interesante también que dices que has visto que ya tienen sus tableros de información Ujú. y que tienen muchas métricas, muchos datos. Sí. Pero ¿qué te están diciendo esos datos? ¿Te están diciendo realmente si va a pasar algo o te están diciendo que ya pasó algo? Ok, no necesariamente ver un tablero bonito significa que ya estás analizando datos, ¿o sí? No. Un tablero bonito, si no lo sabes interpretar, si no sabes cuál es la métrica clave, solamente queda como un tablero bonito de seguimiento. Pero para poder hacer un análisis de datos ya más complejo, ya más extenso, es buscar qué es lo que está causando esa falla o esa producción que está saliendo bien. En los tableros te pueden decir producto conforme o producto no conforme, o producto dentro de rango y producto fuera de rango. Ok. ¿Sí? Me imagino que tienen muchas otras métricas, pero lo interesante es realmente ver qué parámetros están afectando para que eso salga o no salga en rango, para que salga conforme o no conforme. Y es ahí donde entra la parte de análisis de datos, porque muchas veces dejas de lado
el factor principal que te está causando un problema y solamente te estás siguiendo lo que te dice el tablero que ya pasó, pero el análisis de datos te puede decir lo que va a pasar, ¿ok? ¿Por qué está pasando? Ok, ingeniero, mi pregunta ahora es, ya que tengo cierta información, ciertos datos que voy recopilando, en este caso en una línea de producción, cómo es ese proceso para convertir esos datos en decisiones? Y luego si nos puedes explicar un poquito cuáles son estos 4 niveles de decisiones que podemos tener, que yo tengo como descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo. Sí, mira, por la parte de las etapas, el descriptivo, ¿qué pasó? Vemos que el scrap incrementó de manera repentina y está fuera de los márgenes permitidos. Luego viene la parte del diagnóstico. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? Pues analizamos y descubrimos que hubo un cambio en el proceso, un cambio de turno, un cambio de operador, un cambio de clima, ¿sí? O hasta un voltaje, un pico en energía y se desconfiguraron los sistemas. Luego viene la parte del predictivo. ¿Qué pasará? Probablemente. Ok. Si no se arregla el problema, pues va a continuar o va a aumentar el nivel de scrap que tenemos. Y vamos a tener retrabajo, retroceso, demandas con el cliente, vamos a tener multas, vamos a tener un sinfín de problemas. Ahora, el prescriptivo, ¿qué se prescribe hacer? Cuando ya identificaste cuáles son las causas, ahí puedes atacar el problema de raíz. Si identificas que tu problema es la parte del voltaje, que ni siquiera es el operador o la programación, sino que ese voltaje, esos picos, esas subidas y bajadas de energía te están alterando los sistemas, pues lo que tienes que hacer es estabilizar tu sistema eléctrico. Y ese puede ser un ejemplo, puedes tener más factores, puede ser también el factor humano, a lo mejor necesitas capacitación, puede que tus instrumentales ya estén muy deteriorados, que ya estén obsoletos, o simplemente tuviste un operador cansado y no estaba atento a que estaba habiendo una falla y dejó salir la producción así. Entonces, cuando identificas cuál es el factor principal que te está generando el problema, ya es cuando entra la parte de prescriptiva de qué es lo que conviene hacer o qué es lo que va a hacer la primera decisión. Yo, desde donde yo alcanzo a ver, porque no es algo o un tema que yo me haya familiarizado antes, la verdad, digo, hasta donde yo estoy involucrado directamente es en la parte de la instrumentación de los equipos, que es el inicio del proceso, pero yo de unos años para acá he visto en las empresas que visito con mis clientes que más y más hay implementaciones sobre esto. ¿Qué efectos tiene? ¿Qué beneficios tiene? ¿Es recomendable hacer este tipo de implementaciones en las empresas? Bueno, si tú de primera mano has visto que más empresas lo están implementando cada vez, es porque el impacto es positivo, claramente, pero eh, sí debes de tener personas especializadas que entiendan, que sepan hacer las preguntas claves y algo para poderlo implementar que también es fundamental es que los altos directivos, la cabeza de la empresa, los directores, los supervisores, los jefes de producción y demás, entiendan que la parte del análisis de datos les va a dar una información y esa información no va a ser para quitar esa autoridad, es ayudarles a evitar problemas, a evitar retrabajo, a evitar conflicto con el cliente final y conflicto interno también en la empresa, porque muchas veces los trabajadores dicen, es que yo estoy haciendo las cosas bien y el jefe puede decir, no, es que no me estás entregando la producción como debe de ser. Pues sí, pero es que no es cosa mía. Y ya con el análisis de datos, con los resultados que te arroja, puedes determinar realmente si no es falla del operador o si es falla del operador. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es la ventaja de que más empresas estén implementando análisis de datos? Elimina sorpresas. Elimina sorpresas y elimina problemas. Y les ayuda a bajar costos de producción. ¿Por qué? Porque un tablero muy bonito en la pantalla, si solamente son métricas de salida, te va a decir si el producto cumple o no cumple, pero no te va a decir por qué no cumplió. Entonces, el análisis de datos nuevamente te ayuda a determinar por qué no está saliendo dentro de los parámetros o por qué no está saliendo como tú lo necesitas. ¿Es importante hoy en día? Sí. ¿Las empresas lo están empezando a aplicar? Sí. ¿Cada vez más se va a aplicar a nivel global? Claro que sí. ¿Nosotros como país productor, México, nos podemos quedar atrás? Claro que no. No nos podemos dar ese lujo de dejar de lado la parte del análisis de datos en la producción, porque a nivel internacional ya son estándares de calidad. Entonces, esto de la mano con producción, calidad, logística, administración y demás, te ayuda a que tu producto salga en tiempo, en forma y en la calidad que lo requieres. Ok, perfecto. Me queda un poquito más claro todo el panorama. Comentaste algo importante. Para que se pueda dar la implementación en unas empresas, es imprescindible que los tomadores de decisiones, que en este caso son los directivos, Ujú. entiendan los beneficios de lo que es el análisis de datos, porque yo considero que es una inversión importante, pero que al final los beneficios son mayores para la empresa. Si nos puedes dar información, digamos,
Al final los tomadores de decisiones se basan mucho en números, en costos, en beneficios, en la cuestión monetaria. O sea, sí tiene un gran impacto implementar análisis de datos en reducción de costos, en ahorros. Claro que sí. Imagínate, una mala decisión te puede costar millones, pero el hacer toma de decisiones en base a análisis de datos también requiere que sean muy eficientes al momento de capturar los datos. Porque si hacen una toma de decisión en base a un resultado de análisis, pero con datos erróneos, le puede costar todavía mucho más a los directivos o a la persona encargada el haber tomado esa decisión. Te pongo un ejemplo rápido. Imagínate que estás en una línea de producción de arneses. Ok, sí. Un arnés para un vehículo X. Y estás viendo que en la producción diaria estás por debajo de la producción o por debajo del nivel que tú necesitas sacar para poder cumplir con la demanda del cliente, pero no encuentras por qué. La línea está corriendo a la velocidad que debe, los operadores están capacitados, tu material está llegando a tiempo, pero ¿qué es lo que está fallando? Pueden ser múltiples variables y el directivo puede decir, pues métele doble turno y tampoco se cumple con la métrica, tampoco se cumple con el mínimo con lo que el cliente está demandando. ¿Y qué pasó? Pues por no saber realmente cuál es el factor que está haciendo que no sacas tu producción a tiempo, metes un tiempo extra que se paga al doble o al triple, te estás generando costos a la empresa y tampoco estás cumpliendo con el cliente. Ok, sí, me queda un poquito más claro. Por ejemplo, eh, ya un directivo en una empresa donde no han implementado nada de análisis de datos, pero ya conoce un poco de la importancia de los beneficios, ¿cuáles son los primeros pasos que tendría que dar? Yo, por ejemplo, una nave de producción, pues tiene infinidad de líneas de producción, muchas operaciones, muchos equipos. ¿Por dónde se tiene que empezar? Por la parte de capacitarse, por la parte técnica, por hacer unas implementaciones piloto en algunas operaciones claves. ¿Cuáles serían los primeros pasos que tendría que dar una empresa para, para implementarlo? Porque pues, no se va a hacer en toda la nave industrial, se hace en algunas zonas. Claro, el que mucho abarca poco aprieta. Si la parte de los directivos ya entendieron la necesidad y los beneficios de utilizar análisis de datos para toma de decisiones, lo que sigue es identificar cuál es el foco principal de ataque. Tenemos que tomar uno a la vez. De ahí, replicarlo y escalarlo. ¿Por qué? Porque también viene mucho la parte de la resistencia, que es uno de los problemas que podemos encontrar en casi cualquier lugar. Resistencia al cambio. ¿Qué va a pasar? Los operadores, los trabajadores van a decir, van a llegar a quitarme mi trabajo, van a llegar a quitarme el proceso como yo lo domino, van a decirme que yo estoy mal, van a regañarme y no. Entonces lo que queremos es bajar el estrés, bajar los errores, bajar el retrabajo, el retroceso y todas las complicaciones que podamos tener si no estamos tomando decisiones con datos seguros. Si tú ya identificaste en tu empresa que tienes una línea de producción de esas 100, que es la que mayor problema te presenta y no la has podido bajar, pues empieza analizando esa parte. Y lo primero es cómo vas a tomar esos datos. Ya tienes un sensor, ya tienes un sistema que te esté dando la información que necesitas conforme está haciendo la producción. Y si no es así, pues ahí es donde entraría ahora sí, empiezas como a evaluarte, le podrían integrar esos sistemas de monitoreo de sensores para darle a la empresa la información que necesita y empezar a trabajar con una prueba piloto de una línea de producción problemática que vean las mejoras en un tiempo determinado y que después empiezan a replicarlo en otras líneas de producción. Ok, digamos, en este punto en el que estamos, ya se detectó un problema con el que vamos a iniciar a hacer la implementación. Ya tenemos instrumentado el equipo con sensores, con cámaras, escáneres, etcétera. Eh, Después, los siguientes pasos, se necesita alguien que tenga conocimiento, o sea, un experto, alguien enfocado a lo que es análisis de datos. O sea, es una persona que está enfocada completamente a esa tarea, que es especialista en eso y que es quien nos va a dar al final esa interpretación. Sí, mira, el analista de datos juega un papel clave con la parte directiva y con las personas que toman las decisiones. ¿Qué hace un analista de datos en pocas palabras? Toma datos que son ruido y lo transforma en decisiones. Te lo, te lo traduce, te traduce qué es lo que está diciendo la máquina, qué es lo que están diciendo los datos, qué está diciendo ese histórico, para que tú como tomador, como directivo, como operativo de alto nivel, puedas trazar la ruta que es más conveniente para el futuro de la empresa, para el futuro de la producción. Entonces, no está peleado, es como, es un aliado, realmente un aliado, un analista de datos para la parte directiva.
porque eres el que te dice, mira, esto es lo que no estamos viendo, pero aquí nos estamos encontrando con un problema que estaba muy escondido. ¿Sí? Este pequeño cambio en la producción nos hizo una mala producción o nos hizo un lote fuera de proceso, fuera de rango, que tuvimos que regresar y por el que tuvimos que pagar una multa. Si no corregimos esta parte, vamos a tener el mismo problema y vamos a seguir perdiendo dinero. Ahora sí, ¿qué quieres hacer tú como directivo? ¿Quieres cambiar la operación? ¿Quieres cambiar el trabajo? ¿Quieres cambiar la línea? ¿Quieres cambiar el equipo? Ya tú tomas la decisión. Ok, ingeniero. Entonces, en este punto, como lo estoy entendiendo, ya la dirección tomó la decisión de sí implementarlo en su planta productiva. Sí, ya eligieron sobre qué dispositivo crítico clave es el que se van a dirigir. Digamos, para seguir con un ejemplo, en una estación de prensado donde, digamos, de forma muy general, tenemos un cilindro neumático que al momento de que desplaza, impacta sobre dos piezas y las hace ensamblar por un proceso que se llama snap fit, ajá, que es, impacta la pieza y la va deformando hasta que entra dentro de la otra y quedan ensambladas. Normalmente en estos dispositivos la instrumentación básica es un sensor magnético que se ubica en el recorrido del cilindro, donde nos dice llegó hasta su posición final y normalmente eso lo interpretamos como ensambló. Y si el recorrido se quedó a la mitad, ajá, o previo al final, lo interpretamos como no ensambló y nos puede dar una alerta. Pero eso no es todo lo que se puede estar teniendo de datos en un equipo. Siguiendo con este ejemplo de una estación de prensado, ¿qué otros datos se pueden obtener? ¿Qué otra instrumentación se puede agregar para que nos dé un panorama más amplio de lo que está viviendo la estación y saber de primera mano qué es el problema al que nos estamos enfrentando todo el tiempo? Mira, en este caso específico que comentas de la prensa, se me viene a la mente temperatura, presión, tiempo de trabajo, de cuánto tiempo tarda en bajar el pistón y llegar a su posición final. También la parte del torque, la curva. Necesitamos elementos que nos digan si está ensamblando bien y por qué. Y también cuando no se ensambló bien, cuando no llegó hasta el final de su recorrido, ¿qué fue lo que pasó? Si nos quedamos solamente con el sensor magnético que dice llegó a su posición final o no llegó a su posición final y es ensamblado o no ensamblado, solamente estamos teniendo el dato de se cumplió o no se cumplió, pero lo que nos interesa saber es por qué no se cumplió. Entonces, si metemos, por ejemplo, un sensor tipo, un sensor de presión, un sensor de temperatura, un sensor de velocidad, tal vez detectamos que el material es diferente. El proveedor de este material nos mandó un lote con especificaciones distintas a lo que normalmente aceptamos y ahí tenemos una variación en el proceso, que ya no ni siquiera de la planta productiva, sino de la materia prima del tal en sí. Ok, la verdad es que está interesante. Digo, yo sé que dentro de la industria, el análisis de datos se puede implementar no únicamente al piso de producción o a las máquinas. ¿En qué otras áreas se puede usar el análisis de datos? Por ejemplo, en logística o en qué otra área se puede usar. Mira, en logística, realmente se puede utilizar en cualquier área, en cualquier área donde tengas datos, donde tengas información, se puede analizar. Pero el caso específico de logística, ¿qué es lo que está haciendo que el cliente no reciba su pedido en tiempo? ¿Qué es lo que está haciendo que tengamos menos compras? ¿Qué es lo que está haciendo que tengamos más retornos de producto? Puede ser la parte del tráfico, puede ser estacional, puede ser una cuestión de consumo mediático, es decir, que hay una campaña publicitaria de temporada. Por ejemplo, estamos vendiendo artículos diversos en plataformas de e-commerce como puede ser Mercado Libre, Amazon y demás, ¿no? Y somos una bodega muy grande logística. Entonces, vamos a comprar un lote de productos que están pensados para venderse a inicio de año, ¿sí? Pero ya desde mediados de enero empieza la campaña publicitaria para todos los productos de febrero, que se viene el Día del Amor y la Amistad. Entonces, febrero es prácticamente marketing del 14 de febrero. Si tú no hiciste un buen análisis de datos y no te anticipaste a lo que el mercado realmente va a pedir, se te va a quedar un stock en el almacén bastante grande que no vas a poder sacar. Ok. Ahora, por la parte de los tiempos, el análisis de datos te permite ser competitivo a nivel internacional porque hoy en día las empresas tienen que tener el producto desde la planta o desde la bodega hasta el cliente final en un máximo de 5 días. Si estás fuera de 5 días, estás fuera de competencia. ¿Sí? Ok. Si te tardas más de ese tiempo, ya es un límite muy, muy largo y lo ideal es que sea de 1 a 3 días.
pero ya esta semana de 7 días es del top. Ok, ingeniero, pregunta ahora algo más general. ¿Cómo ves México en lo que es la implementación de análisis de datos en las industrias? Comparado con otros países, ¿estamos bien posicionados o nos estamos quedando rezagados en lo que es esta tecnología? Mira, la verdad es que México siempre suele rezagarse un poquito en temas de producción y tecnología. Yo he visto con agrado que muchas empresas hoy en día están empezando a buscar más y más y más analistas de datos en diferentes áreas, no solamente la parte de logística o producción, desde la parte comercial, análisis de finanzas, de tendencias, de clientes, están empezando a buscar gente que les ayude a saber qué es lo que realmente deben de hacer, a poder tener información confiable para tomar decisiones prácticas, sostenibles y que ayuden a las empresas a avanzar. Todavía hay camino por recorrer en México, ciertamente, podemos aprender de otros países, pero creo que lo estamos haciendo bien y la idea es no aflojar y que cada vez más empresas empiecen a ver esto como una posibilidad de crecimiento y de expansión. Porque yo también estoy enterado como que la profesión de analista de datos está muy demandada. Mi primera pregunta sobre esto es, ¿cómo se obtiene una formación? Alguien que quiera iniciar con esto, digamos, alguien que ya está en la industria o jóvenes que están todavía viendo hacia dónde se quieren dirigir su carrera profesional. ¿Cuáles son los primeros pasos que hay que tomar? ¿Qué herramientas hay que aprender? ¿Qué conocimientos hay que obtener? ¿En dónde se puede tener? ¿O hay carreras enfocadas a esto en México? Hay carreras enfocadas, efectivamente. Tenemos ya escuelas que están impartiendo licenciaturas, ingenierías de ciencia de datos, de análisis de datos. Hay mucha información en internet que es gratuita. Están bootcamps, están plataformas como Coursera, como Udemy, como LinkedIn Learning, que te dan certificaciones para que tengas una carta que avale que realmente dominas el tema. ¿Qué es lo que necesitas para empezar? Pues que realmente te llame la atención. No es necesario, no es estrictamente obligatorio tener una formación en un área específica. He conocido personas que estaban en contaduría y se cambiaron a ciencia de datos, análisis de datos, que estaban en la parte de ingenieros en audio y que ahora son analistas de datos, que estaban en la parte de actuaría y que ahora son analistas de datos. Sí te ayuda mucho al tener una base matemática, porque obviamente pues son números, son fórmulas, son eh, análisis, pero no es limitante. Si te gusta, hay mucha información, muchas herramientas, mucho camino por recorrer en internet o en escuelas, pero lo importante es tener un pensamiento crítico, porque puedes aprender mucho de programación, puedes aprender SQL para la parte de los datos, extraer los datos, saber de dónde vienen y cómo los manejas. Puedes aprender Power BI para elaborar tableros bonitos y presentar tu información ante una junta directiva. Y puedes aprender Python para la parte de programación y hacer modelos de entrenamiento y ayudarte a que tu análisis sea más completo. Pero si no sabes hacer las preguntas correctas, de nada te sirve que tengas estas herramientas si no sabes qué vas a hacer. En tu caso, ¿cómo fue este origen? O sea, digamos, ¿a ti qué te hizo decidirte por inclinarte hacia esta profesión? Porque, bueno, yo entiendo o sé de primera mano que tú de formación eres ingeniero industrial, sí, ajá, que tiene infinidad de áreas donde puede desarrollarse. ¿Qué te hizo inclinarte más hacia esta parte? ¿Qué fue lo que te gustó? La verdad es que en un principio yo quería ser ingeniero mecánico, ¿Ok? pero por azares del destino terminé con la parte de ingeniería industrial. Y sí, ingeniería industrial es una carrera que tiene un campo amplio de aplicación, pero también siempre he sido una persona muy curiosa. Ujú. Entonces siempre me gusta seguir investigando, estudiando, aprendiendo cosas nuevas. Y vi la parte de ciencia de datos como una oportunidad de implementar en mi día a día, en mi trabajo actual. Mi trabajo administrativo es decisiones, direcciones, planes de trabajo, rutas, cambios en los planes. Y muchas veces era de toma la decisión o tomábamos la decisión, pero no tomábamos la decisión correcta porque no estábamos teniendo los datos adecuados. Entonces, yo vi esta área como una oportunidad de seguir preparándome para dar más, para hacer más, porque me gusta estar inmerso en diferentes proyectos, en diferentes cosas, pero para poder hacer mi trabajo actual de una mejor manera. Esas rutas de trabajo, esos planes de acción que tengo que realizar o que tengo que llevar a cabo, son más efectivos si sé de dónde estoy partiendo y hacia dónde voy. ¿Qué es lo que duele del proceso? ¿Qué es lo que duele del sistema para poder cambiarlo y tener un resultado favorable? ¿Cómo ves, ingeniero, la profesión hacia adelante? Digamos, es una profesión que va avanzando muy rápido, porque justo la tecnología va avanzando muy rápido. Ujú. Y ahora, ¿cómo ves que se va a ir dando ahora con la incorporación de la inteligencia artificial, por ejemplo, le quita protagonismo
al ingeniero en análisis de datos o tiene una complementariedad con el rol? ¿Cómo ves hacia adelante? ¿Cómo se va a ir desarrollando la profesión? Mira, actualmente hay una demanda en auge y es un boom ahorita esta carrera, esta área, pero va a llegar un momento en que se va a estabilizar. La demanda puede bajar, pero no va a bajar la demanda de buenos analistas. Un buen analista es aquel que realmente entiende el proceso, que realmente entiende la información, los datos. Los analistas que solamente presenten tableros bonitos, pero que no entiendan y que no sepan transmitir el problema y la posible solución, se van a quedar rezagados. Con la parte de la inteligencia artificial, pues sí tenemos mucha ayuda. La inteligencia te puede dar el análisis, pero no interpreta, no sabe realmente cuáles son los factores clave. Ahí es donde va a seguir entrando el criterio del analista, que si la inteligencia te está diciendo estos son los resultados, pero ¿qué significan? Y es que de todos modos, una inteligencia artificial muy difícilmente va a saber transmitir de manera adecuada a la audiencia cuál es el problema y la solución. Te va a decir los datos, te va a decir el esquema, pero no te va a decir por qué está pasando. Puedes meter infinidad de modelos de inteligencia artificial para ayudarte con el análisis de datos, pero si de entrada tus datos no son confiables, no va a haber IA que te ayude a maquillar los resultados para que sean O favorables. sea, el origen es Y el origen es pues, ser importante. Entonces, si entiendes que la parte de la toma de datos es tan importante como la interpretación, ya vas de gana. pero sí ya hay implementaciones de inteligencia artificial en la actualidad que ayudan para esto. Sí, sí hay, pero de todos modos necesitas la parte la parte humana para hacer ese análisis, esa interpretación más confiable. La IA te puede dar los datos, te los acomoda, te los estructura, te puede hacer un modelo de entrenamiento, un modelo de machine learning. Con la parte de programación puedes hacer algunos modelos predictivos, puedes hacer algunos modelos de correlación y infinidad de cosas, pero sigue siendo la parte humana el factor que toma la decisión y que realmente entiende, interpreta y toma acción. Yo sé que a través de los años y de las implementaciones que se están haciendo, uno va obteniendo pues, cada vez más experiencia, más conocimiento, se va topando con problemas reales. Si me puedes explicar, Inge, alguna lección dura que hayas tenido para que ahora te guíe para tomar mejores decisiones. Pues mira, así en concreto, tomar decisiones cuesta, pero tomar decisiones con datos erróneos cuesta mucho más. Ha habido ocasiones en que se toman decisiones bien intencionadas, pero nadie duda de la calidad de los datos, de dónde se obtuvieron. Entonces, considero que vale más un sistemita sencillo, un dato confiable, que modelos muy complejos que no tengan contexto, que no tengas una fuente confiable de información de esa recaudación de datos para la toma de decisiones. Para ir terminando con la plática, ingeniero, ¿cuáles consideras tú que son los pilares, el inicio de lo que es el análisis de datos? Pues yo pondría pensamiento crítico, saber formular bien las preguntas para obtener la respuesta adecuada. Ya después de que tengas trabajado la parte crítica del análisis, viene la parte de las herramientas técnicas, de la parte de programación, SQL, Python, Power BI y demás herramientas tecnológicas. Y también hay una frase que me gustaría agregar en esa parte, que era, si se puede medir, se puede mejorar, pero en análisis de datos yo lo cambiaría a si hay variabilidad, se puede analizar. Ok, perfecto. Ingeniero, si alguien quisiera una empresa o alguien interesado en aprender o una empresa que está en proceso de implementar esta tecnología, ¿hay forma de que te puedan contactar y algún tipo de trabajo colaborativo contigo? Sí, claro, con mucho gusto. La verdad es que este es un campo que me ha gustado bastante, no dejo de aprender y siempre hay cosas nuevas. Ujú. El contexto de una empresa a otra siempre va a ser diferente, lo que quieras medir en producción, en logística, en finanzas, en mercadotecnia va a ser muy distinto, pero de todo se lleva un aprendizaje. Yo con gusto estoy abierto a trabajar en colaborativo con alguna empresa o con micro, pymes o quien necesite apoyo en esta parte y pues hacer un trabajo fructífero de calidad en conjunto, buscar la forma de solucionar el problema que tengan y pues que tengan resultados favorables. Me pueden contactar a través de LinkedIn, se lo voy a dejar Sí, aquí con ustedes y también el correo electrónico, vladimirmendezv@gmail.com y ya mi teléfono de contacto personal también se los paso por aquí en corto. perfecto. Sí, nosotros igual en el post agregamos todos tus datos para que aquellos que quieran contactarte directamente lo puedan hacer o a través de nosotros lo canalizamos contigo y puedas darles ahí algún acompañamiento. Em, la verdad es de que ahora que me queda un poco más claro lo que es el análisis de datos, me surgen muchísimas más dudas realmente, Ok, pero entiendo ahora la importancia de lo que es seguir aprendiendo,
sobre el tema. La verdad es que me voy a dar la tarea de yo mismo ir avanzando en aprendizaje, digo, para tenerlo como una herramienta adicional para implementarlo en mi día a día. Me gustaría hacerte la invitación, Inge, para que después nos visites y hablemos de temas que sean del interés de nuestra audiencia. Por ahí les pedimos a los interesados que nos dejen dudas, que nos dejen preguntas. Para nosotros nos va a nutrir para saber hacia dónde dirigir las pláticas que vamos a tener. En este caso, sobre el análisis de datos, pero sobre, está enfocado a todo el ecosistema de los ingenieros dentro de la industria. Em, para más adelante también me gustaría hacer una serie de videos, serie de episodios que estén enfocados sobre esto y invitar a otros actores relevantes para que desde su punto de vista nos den más información sobre lo que es esto. Entonces, para cerrar, ingeniero, ya con este episodio, ¿algún comentario adicional que quieras hacer? Bueno, pues igual para hacerles la invitación, para que conozcan el Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro y las empresas que tengan interés en trabajar en conjunto con algún proyecto de ciencia de datos o de cualquier otro tipo de proyectos, pues tenemos diferentes carreras con las que podemos ofrecer soluciones a sus necesidades, trabajando en conjunto con los chicos de los semestres que ya van de salida. Tenemos varias carreras disponibles para los jóvenes, para las empresas que tengan necesidad. Tenemos ingeniería en desarrollo comunitario, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería en tecnologías de la información y comunicaciones, ingeniería en industrias alimentarias y gestión empresarial. Entonces, tenemos una variedad de herramientas que podemos ofrecerles para solucionar alguna necesidad y que los chicos puedan adquirir experiencia previa a terminar su periodo de estudiante, que es muchas veces lo que les piden ustedes para poder aceptarlos. Entonces, aquí tienen un acompañamiento. Los invitamos a que conozcan las instalaciones, a que se den una vueltecita, a que pregunten más acerca de nuestro tecnológico. Y pues, ingeniero, agradecerte infinitamente por la oportunidad, por la invitación. Esperemos que no sea la última vez y yo con gusto regreso cuando tú me los invites. Pues con esto cerramos el primer episodio. Muchas gracias a aquellos que se tomaron el tiempo para verlo y la promesa que tenemos hacia adelante es cada vez estar hablando de más temas de interés que la misma audiencia nos vaya diciendo y vamos a estar invitando a actores relevantes dentro de la industria de México para que igual como el ingeniero Vladimir nos compartan.